es que el contenido agua del suelo ya nos está, le estamos dedicando 3 clases, y eso tiene una razón de ser. Junto con el nitrógeno, el agua son de los factores limitantes de la producción más importantes, y como les decíamos anteriormente, conocer las características que gobiernan el agua en el suelo, la retención y el movimiento son fundamentales, ya sea para planteos en secano, donde administramos el agua que precipita, o la que pueda venir de la napa, como para planteos bajo riego. En este caso nos vamos a centrar en el proceso de infiltración. La idea es entender el proceso de infiltración, interpretar la ecuación de Kostiakov, que es un modelo matemático que intenta explicarnos y favorecer la interpretación del proceso. Y bueno, la otra parte, que es la de determinar la infiltración a campo, vamos a tratar de complementarla con la clase que viene. Este práctico tiene que entregar, tiene fecha hasta el lunes que viene, 18 a las 23 horas. Recuerden que cuando hablamos de movimiento de agua del suelo, voy a retomar los contenidos que vimos ayer, decíamos que podía ser a flujo saturado o a flujo no saturado. Entonces, en cualquiera de los casos, bueno de Darcy nos propone una ley que nos permite modelizar también el movimiento del fluido agua en el suelo. En realidad Darcy lo planteó no solamente para el suelo, sino para cualquier cuerpo poroso. Y que en el caso de flujo saturado, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de condiciones de saturación, todos los poros están ocupados por agua. Entonces, si nosotros hacemos una determinación del contenido hídrico del suelo en ese momento, y lo expresamos en porcentaje de peso del suelo, lo que obtendremos es la misma proporción que la de porosidad total. Y en ese caso, en el flujo saturado, el movimiento del agua era, por supuesto, a través de un gradiente de potenciales, es decir, una diferencia de potenciales entre 2 distancias, y era directamente proporcional a la porosidad total. Ya cuando hablamos de flujo no saturado, que es donde se encuentra el proceso de infiltración, ya no es proporcional directamente proporcional a la porosidad total. ¿Por qué? Porque hay partes de los poros que están ocupados por agua y partes que están ocupados por aire. ¿Bien? Y entonces, para que exista ese gradiente y haya un movimiento, ¿se acuerdan cuando la profe en la primera clase hablaba de diferencias de potenciales? ¿Y por qué estudiar diferencias de potenciales? Porque ese gradiente de potencial es el que le permite al agua realizar un trabajo. Y recordemos que para nosotros trabajo del agua en el suelo es el movimiento, ¿sí? Entonces, para que exista ese gradiente hidráulico, tiene que ser superior a la presión atmosférica para vencer la tensión del fluido. Y en el caso de los poros grandes, grietas, canales, no son buenos conductores, porque tienen aire. Recuerdan ayer la profe les decía, el agua se mueve mejor en agua que en aire, entonces van a restringir ese flujo. Ya como decíamos un ratito, no es equivalente a la porosidad total para la sección transversal, y siempre tiene que existir un gradiente de potencial. Aunque nosotros no podamos identificarlo de manera directa, para que ese movimiento pueda ocurrir, debe existir ese gradiente. Repasemos entonces algunas definiciones. Recuerden, para ustedes, Ayudín, la alerta es que nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con preguntas de examen. Perdón, estoy poniendo el horario para... Cuando hablamos de infiltración, hablamos de un proceso de ingreso del agua. ¿Desde dónde? Generalmente es vertical, ¿sí? O sea, yo siempre les digo, están un poco nerviosos de olvidarse un cachito de grafología y pensar en algo que nos es más familiar. Luego, una precipitación, ¿por dónde ingresa el agua? Normalmente vertical, es decir, desde la superficie, ¿sí? Descendente, normalmente es descendente, aunque vamos a ver ahora que también existe un movimiento que puede ser lateral, y que junto con esa agua del suelo también se desplazan las sustancias disueltas y en suspensión. Entonces, esta llamadita viene a que lo vamos a retomar en
los ciclos de los nutrientes, y pensemos en aquellos nutrientes que se mueven por flujo masal, y lo vamos a ver también en calidad ambiental cuando pensemos en la traslocación, el movimiento de esos nutrientes dentro del perfil del suelo o fuera del perfil del suelo y lo que puede ocasionar. Cuando hablamos de infiltración acumulada, que ayer la profe les comentaba y que en general se la representa como una I mayúscula sub A, expresada en centímetros, es lo que ustedes vieron en estadística como el acumulado. Es decir, conforme va pasando el tiempo, va ingresando agua. La lámina, la sumatoria de las láminas de agua a lo largo del tiempo, son lo que se reconoce como infiltración acumulada. Ahora, cuando analizamos la velocidad de infiltración, como cualquier velocidad es una unidad de distancia por tiempo, y es la velocidad tasa, la cual ingresa el agua en el suelo en cada instante. Como me gusta ponerlo, lo pongo acá para ser bien obvio, muchas veces las respuestas están en la propia definición. Es instantánea, ¿sí? La velocidad de infiltración es instantánea, es para el momento preciso. Y eso ya nos va dando una pauta también de cómo podemos obtener los valores de velocidad de infiltración. Y por último tenemos el otro concepto que es muy importante, lo van a retomar en hidrología y en manejo y conservación de suelos, que es el de infiltración básica. Es aquel valor en el cual la velocidad de infiltración, que ustedes ya vieron, que no es constante en el tiempo, sino que va variando y en general empieza con un máximo y va decayendo conforme avanza el tiempo en el cual se da el proceso de infiltración. El momento en el cual esa velocidad de infiltración se hace más o menos constante, por definiciones se estabiliza, entonces ahí llegamos al valor de infiltración básica. Este valor de infiltración básica nos permite, primero, interpretar cómo está funcionando el movimiento de agua vertical descendente en el suelo. ¿Para qué? Para tomar prácticas si vamos a decidir un planteo bajo riego, es decir, no vamos a regar a una tasa mayor de la cual el agua puede ingresar en el suelo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Háganme un ok, una carita, un pulgar arriba. Ahí Sí, está, profe. dale, buenísimo. Si tienen dudas, pregunten, sobre todo los de mi grupo, que ahí la profe Carla está anotando. Este, eh, la otra cuestión es que si nosotros vamos a hacer el planteo en secano, lo que nos permite es identificar o contrastar, por ejemplo, con las lluvias erosivas, si son mayores a nuestra infiltración básica, tomar medidas, ¿sí? Si existen pendientes, tratar de utilizar medidas para frenar los escurrimientos cuando la precipitación es superior a la posibilidad que tiene el suelo de infiltrar, o bien usar prácticas que nos permiten retener más tiempo el agua en la superficie para que pueda ingresar, por ejemplo, usando coberturas. Bien, bueno, esquemáticamente esto es, no lo puse acá, pero también es pregunta de examen, les pedimos que nos grafiquen o nos representen gráficamente la interpretación de un perfil de infiltración. Entonces, si ven el cursor, lo que tenemos aquí sería el nivel 0 del suelo, ¿sí? Esta es la interfase suelo-aire, el agua está ingresando de manera vertical y descendente en el suelo, ¿sí? Y acá en el eje de las Y, de 0 a negativo, porque en profundidad, la profundidad. Sí, yo sé, caballo blanco San Martín. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se representa aquí? El agua ingresa de manera vertical, ¿sí? Si esto es el contenido de humedad, van a haber diferentes contenidos de humedad a medida que el agua va ingresando verticalmente. Esta marca aquí, esta línea vertical, nos indica el contenido de agua en ese perfil al momento de iniciar el proceso, ¿sí? Y de alguna manera ya nos va dando algunas pautas que nos permiten entender las limitaciones de la interpretación del proceso de infiltración. Cuando el agua va ingresando, se van diferenciando distintas zonas. Estas distintas zonas tienen que ver con qué tanta agua está ocupada y cuáles son sus gradientes de potencial, ¿sí? Imaginen que ocurre una precipitación, el agua ingresa de manera vertical descendente, en los primeros centímetros, ¿qué vamos a tener? Una zona de saturación. Si esto fuera el porcentaje de agua, como lo dijimos hace un rato, acá, ¿qué nos encontraríamos? Acá, en este punto. ¿100% ¿El porcentaje de qué? de humedad? Bien, y para este caso, donde es una zona de saturación,
¿Cómo están los poros acá? Saturados. Saturados. ¿Qué significa saturados? Llenos de agua. Completo. Bien, y si yo tomo una muestra acá y la seco a estufa a 110 grados centígrados de peso constante y hago peso húmedo menos seco sobre seco por 100, ¿qué obtengo acá? El agua higroscópica. El agua higroscópica más el agua gravitacional, ¿sí? Porque está saturado, todos los poros están ocupados. El agua que están en micro, meso y macroporos. Pero, ¿y entonces qué tengo si hablo de poros? Acá. ¿Del valor de qué? Y todos los poros están ocupados por agua. Yo saco el volumen que tengo de agua. Capacidad de campo. Porosidad total. Ayudín es una zona de saturación. La porosidad total. Bien, arriba las palmas, bien, Dayana. Saturación sería la porosidad total. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos los poros están ocupados por agua. ¿Está? Entonces, una zona de saturación, el agua está ingresando, todos los poros están ocupados por agua. Va a haber una zona de transición, ¿sí? Es decir, que desde aquí hasta aquí hay un gradiente de potencial. Acá, ¿qué potencial está actuando? ¿El mátrico está actuando acá o no? No, porque están saturados. Bien, Renzo, cuando estamos en condiciones de saturación, el potencial mátrico se hace cero, o es despreciable. La capacidad que le resta la matriz del suelo para que el agua realice un trabajo. Pero sí interviene el potencial gravitatorio, ¿sí? Porque es descendente, y sí interviene el potencial de presión que va a depender de la lámina o columna de agua que tenga por encima. Entonces acá va a haber un gradiente de potencial. Y después va a haber una zona de transmisión, ¿sí? Que es donde el agua va a trasladarse. De aquí a aquí también hay un gradiente de potencial, y va a ir transmitiéndose, esto es en un tiempo 1, hasta que veamos una zona de humedecimiento. Que si nosotros hacemos un corte, luego, luego de ver que el agua infiltró, vamos a ver una parte donde va a estar saturado, se va a ver bien oscura y el agua se va a ver brillosa el agua, una zona de transición donde no va a haber diferencia entre estos dos, una de transmisión donde vamos a poder identificar que el agua está desplazándose, y acá esta zona que va a estar fresca, que es la zona de humedecimiento. Aquí, para que siga existiendo el proceso de infiltración, la diferencia de potencial es máxima. Y aquí sí el potencial mátrico tiene valores, y tiene valores negativos. ¿Por qué? Porque le está restando capacidad al agua para realizar un trabajo. ¿Está? O sea, la diferencia de potencial entre los dos puntos es máxima. Esto es en un tiempo 1, y en un tiempo 2, lo que se observa es que el frente se va desplazando. ¿Está? ¿Qué podemos ver también de esta abstracción? Que uno de los supuestos es que el perfil es continuo u homogéneo, que no hay discontinuidades, que los horizontes se comportan todos más o menos de la misma manera. Y ya sabemos por un montón de cosas que hemos visto hasta ahora, que eso no es así. En ningún suelo existe una continuidad o una homogeneidad tan manifiesta. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo medimos el proceso de infiltración? Para medir el proceso de infiltración existen distintos métodos. El método convencional y el que está más difundido a escala de lote es el de infiltrómetro, o de anillos concéntricos, o de doble anillo. Esto es una representación esquemática. Anillos concéntricos porque tenemos uno que se encuentra en el centro de otro. Otra vez pregunta de examen, ¿sí? El que está en el centro, que tiene 30 centímetros de diámetro, esta es una vista en planta y esta es una vista transversal. ¿Te dan una idea? O sea, el interno es de 30 centímetros, el externo es de 50 centímetros. Siempre colocamos primero el interno, primero el externo, luego el interno, ¿sí? Se insertan hasta 10 centímetros de profundidad por procedimiento, y luego lo que vamos a hacer es observar cómo el agua ingresa de manera vertical y descendente en la sección interna del anillo del centro. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que usamos dos anillos? A ver, ¿se les ocurre? Por el movimiento horizontal. Muy bien, es por eso. O sea, el anillo externo, o buffer, o anillo
digamos, de seguridad, lo que busca es que en el interno, nosotros vamos a hacer la lectura en la sección del anillo interno, y lo que hacemos con el externo es evitar que por sortividad, es decir, por una propiedad que tienen los suelos de la matriz sólida de atraer al agua, que en lugar de evaluar el movimiento vertical descendente, también estemos evaluando el movimiento lateral. Entonces, se completa con un cierto nivel de agua en el externo, y luego a campo el procedimiento lo que nos exige es colocar un film en el interior, ¿sí? Un plástico que lo recubra totalmente. Luego se completa con agua hasta un cierto nivel. ¿Me siguen? Cuando va a comenzar el procedimiento, que es donde nosotros efectivamente vamos a hacer las lecturas, es cuántos centímetros de agua está ingresando acá adentro, lo que se hace es, en simultáneo, se retira el film y se acciona el cronómetro midiendo el tiempo. ¿Está? Ayer la profesora les mostraba que para poder hacer la determinación a campo, vamos tomando pares de datos. A un determinado tiempo, ¿cuánta lámina ingresó? Un tiempo posterior, ¿cuánta lámina ingresó? Un tiempo posterior, ¿cuánto ingresó? Y nosotros eso lo vamos a leer en el anillo interno. En otro corte esquemático, acá tenemos el ejemplo, ¿no? El agua va a ir entrando y nosotros podemos tener o bien una marca interna y con una reglita ver hasta el pelo de agua cuánto bajó, o bien una escala graduada en centímetros, adentro una regla, que ya esté fijada al anillo interno, y vamos viendo cómo se va desplazando. En general lo que se suele hacer es una tabla similar a esta, donde se coloca el tiempo en minutos, y la lectura, que es la que hacemos nosotros. Esto lo dejamos fijo, y esto es lo que va a ir variando de acuerdo a las condiciones en las cuales sea el proceso de infiltración. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿en qué Entonces, parte iría el film? El film es, a ver, me salgo un ratito al pasto. Una bolsa, normalmente la cortamos, la abrimos, y lo envolvemos en el interior, a ver si puedo escribir, a ver si me da el pulso. El film iría así, por acá, antes de colocar el agua, y acá. Luego colocamos el agua hasta este nivel, ¿sí? Cuando empezamos a contar, cuando vamos al minuto 0, retiramos el film y dejamos que el agua empiece a ingresar. Y va a empezar a ingresar, ¿sí? En ese momento marcamos con el cronómetro que empiece a marcar los minutos. Luego de un minuto, leemos cuánta lámina ingresó, que para este caso fue 3 milímetros, ¿sí? 0,3 centímetros. A los 2 minutos leímos 0,4. A los 3, 0,7 y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, Profe, colocamos un film simplemente para poder sincronizar. Sí, dale. Sí, te Te escucho. consulto, los 20 centímetros de la altura del cilindro y los 10 que está a la izquierda. ¿Acá te referís? 10 Claro, centímetros. sí. 10 Sí, sí, centímetros, perdón, esto que está acá. Estos 10 centímetros es lo que este es el nivel del suelo, ¿sí? A 10 centímetros de nivel del suelo debe ir enterrado los dos anillos, ¿sí? La altura del cilindro es invariable, digamos, eso no nos preocupa. Lo que sí tiene que tener es 30 el interno y 50 el externo. ¿Está? Y después sí. nosotros cargamos hasta una marca o un nivel en el cual va a ser nuestro cero. ¿Me explico? Sí, gracias. Vale, súper. Bueno, recuerden que ayer la profe también les comentaba que, el proceso de infiltración era variable en el tiempo, por eso es que nosotros tenemos que ir haciendo intervalos regulares. Y fíjense ustedes lo siguiente, los primeros 5 minutos tomamos minuto a minuto. ¿Por qué esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la velocidad de infiltración al comenzar el proceso? Porque es rápido, digamos. Muy bien, la velocidad es máxima, ¿sí? Máxima velocidad cuando empieza, y después va a empezar a decaer. Entonces, si nosotros queremos describir
cómo van a ser su momento iniciales, tomamos minuto a minuto hasta los 5 minutos. Luego lo que se hace es se toma a intervalo de 5 minutos hasta lograr los 30 minutos. ¿Sí? De 5 en 5, o sea, 5, 15, 20, 25 y 30. Y luego se puede ir tomando nuevamente cada 10 minutos. ¿Hasta qué momento? A ver, ¿hasta qué momento se le ocurre que se puede tomar se va a seguir el procedimiento? Hasta que se quede constante nomás los centímetros. Muy bien. Hasta lecturas consecutivas que no varíen mucho. ¿Sí? El procedimiento dice que sean más o menos constantes o que no sean muy variables. ¿Cuánto es ese más o menos? 10%. ¿Sí? En el campo es difícil precisar esos 10%. Pero hagamos el siguiente ejercicio. A los 40 minutos leímos 1.8 centímetros. A los 50 leímos 1.9. A los 60 leímos 2 centímetros. Tuvimos 3 lecturas consecutivas donde ingresó 1 milímetro de agua. Entonces ahí podemos dar por finalizado la determinación, levantamos los anillos y vamos a la siguiente. ¿Se entendió? Vean ustedes que no tiene más insumos que tiempo, y el instrumental es relativamente sencillo y fácil. Lo que hay que tener es tiempo y agua, que va a depender también la recarga de las características de ese suelo. En el campo nosotros podemos ir armando, aunque sea rudimentariamente, lo que en definitiva terminamos levantando como información. ¿Esto qué sería? ¿Qué lámina sería esta? Esto que estamos leyendo acá. Esto sería la lámina acumulada, ¿sí? Si lo hacemos de manera rudimentaria en el campo, puede ser algo así. Es decir, a medida que avanza el tiempo, la lámina se va acumulando. Acuérdense de estadística, ¿eh? Vamos a ver cosas de estadística bastante hoy. Entonces, ha llegado a los 40 minutos, tenemos alrededor de 1.8, o sea, 18 milímetros. ¿Está? Bien. Después, a partir de cálculos y de la aplicación de fórmulas que vamos a trabajar ahora, lo que podemos hacer es obtener el valor de infiltración, de velocidad de infiltración. Eso acá no lo podemos ver. Acá lo que podemos hacer es obtener, si queremos una diferencia entre los 3 minutos y los 15, hacemos la diferencia y vemos cuántos minutos hay, y vemos el intervalo de minutos que ingresan. Eso nos va a dar una idea, perdón, de lámina que ingresa. Eso nos va a dar una idea de la velocidad de infiltración en ese intervalo. Pero para hacer la velocidad de infiltración instantánea tenemos que derivar una ecuación de una recta que ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Ven acá a ver si se ve un poquito mejor ya en un ejercicio práctico. Un rastrojo, se retira el material en superficie, se coloca el anillo báfero de seguridad en el exterior, se coloca el agua, y luego, vean acá que está la marca, no sé si alcanzan a ver la marca. ¿Se ve ahí? Acá está la marquita. Bueno, en esa marca se llevó el nivel de agua, y acá lo que se está leyendo es, después de un cierto tiempo, cuánta agua ingresó. Y fíjense que nosotros lo tomamos en términos de lámina. ¿Por qué? Porque la sección transversal es la misma. O sea, el volumen, la superficie, a la cual va a ingresar el agua, es la misma. ¿Qué es lo que va a ingresar en esa superficie? Una determinada altura de agua por la misma sección. Entonces podemos directamente usar unidades de distancia, lámina, para simplificar la interpretación. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué factores afectan a la infiltración? Ayer la profe los mencionaba, y vean que acá relacionamos casi todas las unidades que vimos antes. Por un lado, el espesor de la lámina de agua. Vale decir, esto es en el campo, ¿no? O sea, la columna de agua que está acá arriba. Si esta columna de agua es excesiva, va a tener un potencial de presión mayor, y eso va a modificar el proceso de infiltración. ¿Sí? El contenido hídrico del suelo. Vamos a ver este gráfico que está acá que refleja eso. Esto es esquemático, ¿eh? Es el mismo suelo, y lo que se representa es la tasa de infiltración, o velocidad de infiltración, en centímetros hora, en función del tiempo. El mismo suelo, mismas condiciones. Cuando está seco, la velocidad de infiltración primero es más alta. Cae rápidamente, eso ya lo aprendimos, hasta un punto en que se hace como
Constante. Más o menos constante o tangente al eje de las X, ¿sí? Más o menos constante, digamos que se estabilizó, ¿sí? Acá llegamos a qué punto, ¿cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué infiltración era esta? Básica. Eso, ahí está, infiltración básica. ¿Bien? Bueno, cuando el suelo se encuentra húmedo, vean, la pendiente es la misma, pero se logra antes, ¿sí? O sea, y el valor de infiltración básica, porque todas las otras condiciones no variaron, es el mismo, ¿sí? Lo que sí varía es el tiempo al cual se llega a la infiltración básica. ¿Por qué? Porque ya tenemos una lámina acumulada, porque iniciamos, o sea, en un ejemplo tenemos suelo seco, para el primer ejemplo, para el segundo ya lo tenemos húmedo. En cambio, cuando está saturado, invariablemente la velocidad de infiltración va a ser máxima al inicio, pero se va a llegar mucho antes al valor de velocidad de infiltración básica, perdonen ahí mi pulso, se va a llegar antes al valor de infiltración básica, el valor de infiltración básica va a ser el mismo. ¿Está? Eso es cómo influye, entonces, el contenido hídrico. ¿Cómo influye la textura del suelo? ¿Se acuerdan? La proporción de arena, limo y arcilla. Entonces acá tenemos el ejemplo, y vamos a ver cómo la tasa de infiltración, o infiltración, velocidad de infiltración en milímetros hora, varía en función del tiempo. ¿Y qué tenemos? Que suelos arcillosos, que tienen mayor porosidad total respecto de un arenoso, pero mayor proporción de micro y mesoporos, llegan antes, ¿sí?, al valor de infiltración básica, y su valor de infiltración básica es menor, ¿sí? Y a igualdad de las otras condiciones, en todos los casos siempre lo mismo, el valor de velocidad de infiltración es máximo al inicio, y cae bruscamente hasta luego hacerse más o menos constante, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo contrastante para un suelo franco, y lo que franco arenoso, y lo que observamos es esto. Y el valor de infiltración básica, en este caso 60 milímetros por hora, cuando era menos de 10, cercano a 7, por ejemplo, para un arcilloso, ¿sí? Y se logra mucho más tarde. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto y cuál es la diferencia? Bueno, la estabilidad y el encostramiento. O sea, la formación de costras, ¿se acuerdan que lo vimos en densidad? Estaba directamente relacionado con las condiciones de estabilidad estructural en la superficie del suelo y de la compactación. O sea, la costra es una manifestación de una compactación en superficie. Entonces acá tenemos un ejemplo, ya no de velocidad de infiltración, sino de, voy a tomar esto, sino de lámina acumulada. Y lo que podemos ver es que en cualquier proceso la lámina es mínima al principio y va creciendo porque es acumulada, o sea, siempre va a ser mayor a medida que pasa el tiempo, pero lo que vemos es que cuando no hay costra para las mismas condiciones, la lámina acumulada es mayor, mientras que cuando hay costra, la lámina es mucho menor. Si la tasa de aporte es la misma, lo que va a ocurrir acá son dos opciones. O se forma una lámina por encima de la superficie del suelo, y el lote queda encharcado, o si existe pendiente, el agua va a buscar lugares de menor energía, en este caso va a ser cinética por la posición, desde el alto al bajo, y va a empezar a ocurrir la escorrentía. Ninguna de las dos situaciones son favorables o deseables. Un comentario nomás, cuando hablamos de sellos, ¿se acuerdan que hacíamos la distinción? Cuando todavía esa manifestación de la compactación está en húmedo, se habla de sello. Cuando eso se seca y se contrae y se reordenan las partículas, se habla de costra. Cuando el sello, o sea, ese reordenamiento de las partículas de superficie, se produce en secado, ya hablamos de costra. Bien. La otra cuestión es la temperatura del agua y del suelo, que eso influye muchísimo en la viscosidad del agua. Cuanto mayor es la temperatura, más viscoso es el agua, más rápido se mueve. Y lo que les comentaba hace un ratito, la presencia de límites abruptos en el perfil, que la mayoría de los modelos les cuesta representar esta discontinuidad
de los horizontes, sobre todo en suelos que están muy evolucionados, donde tienen muy marcados los horizontes dentro del perfil. Bien, otra pregunta de examen, y acá ya entramos con formas de evaluar, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Uy, perdón. Sí, bien. Sí. Bien, Dale, profe. súper. Perdón, dale. Sí, si me dicen bien, no les creo nada, pero no importa. Vamos a ver si la seguimos. Bueno, bien, lo que hicimos hasta ahora fue levantar datos de campo, ¿sí? Entonces levantamos datos de campo con un juego de 2 anillos, con agua y una planilla donde teníamos el tiempo y la lámina. Bueno, en 1932, hace poquito, este bueno de Kostiakov planteó una ecuación que es un modelo que es empírico, o sea, no es un modelo biológico, no tiene representación biológica, no tiene funciones biológicas, o naturales, mejor dicho, sino que es resultado del trabajo o la interpretación de los datos empíricos tomados en el campo. Y él lo que logró, después, bueno, Philip la modificó, pero lo que logró, eh, logró con este modelo es poder entender el proceso de infiltración de una manera simple y directa con ese par de datos que tomamos en el campo. Y la ecuación de Kostiakov dice que la lámina acumulada de agua es directamente proporcional a A, ahora vamos a ver qué es, por T, o sea, el tiempo que transcurre elevado a la N. Y acá dice, la L, la lámina, T es el tiempo, y A y N son dos parámetros, ¿sí? Que son parámetros empíricos. Los obtenemos a partir de ese par de datos que ahora lo vamos a ejercitar. A partir de esos datos que obtenemos del campo, ¿sí? Y dependen de las condiciones físicas, pero no tiene ninguna unidad, que eso a veces solemos preguntarle de malo que somos, ¿qué unidad tiene A o N? No tiene unidades, son adimensionales, ¿sí? Y son constantes para la medición que hicimos, ¿sí? Varían de medición en medición de acuerdo a las condiciones del suelo, sobre todo a cuáles, de la condición física del suelo, ¿sí? Ahora bien, esta ecuación en sí misma nosotros necesitamos poder calcular los parámetros A y N. Entonces hay todo un desarrollo matemático que lo que nos permite es que derivando la ecuación, ¿se acuerdan que yo antes les decía que la velocidad de infiltración es la velocidad instantánea? Es decir, tenemos que, para la ecuación de una recta, tenemos que derivar la ecuación para poder obtener el valor instantáneo de velocidad. Entonces, la infiltración como velocidad de infiltración se representa con n por a por t elevado a la n-1. Ahora vamos a ver de dónde surge esto, ¿sí? Pero esa infiltración, o esa velocidad de infiltración instantánea, en cada uno de los puntitos que nosotros graficamos acá, imagínense que esto, que yo le estoy mostrando acá, son puntos donde a nosotros nos interesa tener valores de velocidad de infiltración. ¿Sí? Bien, borro todo. Entonces, con la ecuación de Kostiakov, derivando esta ecuación, podemos obtener las velocidades de infiltración instantáneas para cada tiempo que nosotros leímos. ¿Por qué lo multiplicamos por 60? Porque lo que queremos llevar es a centímetros por hora, y en general lo que vamos haciendo es las lecturas de los centímetros por minuto de lectura. ¿De dónde surge esta ecuación de la recta? Si nosotros a esta ecuación que está acá le aplicamos el logaritmo a los dos términos, lo que vamos a obtener es el logaritmo de la lámina es igual al logaritmo de A más n por el logaritmo de t. ¿Me siguen? Y en definitiva, eso no es otra cosa que la ecuación de la recta. ¿Sí? A más b de x. ¿Está? Entonces, como este valor, que es el logaritmo de L, y este valor es el logaritmo de t, nosotros lo obtenemos empíricamente, lo que podemos hacer es rectificar por el método de mínimos cuadrados, buscar el valor que más se acerca y que más se ajusta a la ecuación de una recta, y de esa manera poder obtener matemáticamente los dos parámetros de la ecuación.
Y recordando entonces, ¿qué era ese, si la variable independiente era el logaritmo de la lámina? El A, ¿qué era? En una ecuación de una recta, ¿se acuerdan? La ordenada. La ordenada al origen, muy bien. Entonces, la A, ¿sí? Que es adimensional, está asociada a la cantidad de agua que ingresa, la lámina de agua que ingresa en el primer intervalo, el intervalo inicial. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? De las condiciones de la superficie del agua en el suelo, ¿sí? Y de las condiciones de estructura y de cuánta humedad tenía ese suelo en el momento de iniciar el proceso. Y el N, representado como cómo varía en un intervalo de tiempo, entre este tiempo, para este ejemplo, y este tiempo, cómo varía la recta. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué sería esto? Para este intervalo de tiempo, ¿cómo varía L? La pendiente, muy bien. Entonces, la relación entre, para una ecuación de la recta, x y sobre n nos da la pendiente. Eso, perdón, voy a salir de acá. Eso es el otro parámetro que es n. Y lo que nos dice esto es cómo varía a medida que va pasando el tiempo, cómo decae la velocidad de infiltración. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el dibujito de velocidad de infiltración decíamos máximo al principio, más lento al final? Esta representación de la recta lo que nos permite entender es cómo varía ese decaimiento, ¿sí? Depende de la estructura, del suelo, qué tan estable es, a medida que el proceso de infiltración va ocurriendo. Y este valor de n varía entre 0 y 1. ¿Sí? En los términos prácticos varía entre 0 y 1. Con lo cual, este n menos 1 va a ser negativo, en el peor de los casos, 0. ¿Está? Bien. Entonces, si nosotros hacemos, que yo le decía, con el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Obtenemos el valor en cada punto de la velocidad de infiltración, ¿sí? Lo que podemos hacer es representarlo tal cual lo vimos hace un momento. Que es, para cada punto de medición, la velocidad de infiltración va a ser la tangente, ¿sí? De ese punto. Máxima, al comienzo, a medida que avanza o progresa el tiempo, se va estabilizando hasta un punto donde se hace cercano a 180 grados. Una de las formas gráficas de obtener el valor de infiltración básica es ingresando. Dos informaciones podemos obtener de aquí. Por un lado, ¿a qué tiempo se logra, bajo esas condiciones, el valor de infiltración básica? A ver. A la hora más o menos. Bien, a los 60 minutos se obtiene, para las condiciones en las cuales se hizo esta experiencia, se llega al valor de infiltración básica. Y, siguiendo este camino, podemos obtener para este suelo y estas condiciones, el valor de infiltración básica, que va a estar menos a 1 centímetro por hora, para estas condiciones. ¿Bien? Este es uno de los métodos que lo vamos a ver ahora. El método de los mínimos cuadrados, que es un desarrollo matemático que surge de derivar la ecuación de Kostiakov, empieza con el logaritmo de la infiltración básica. Entonces, para llegar al final lo que tenemos que hacer es el logaritmo de la infiltración básica elevado a el número que obtengamos de este desarrollo. Ahora lo vamos a hacer, pero la idea es que ustedes puedan discutir en el grupo sobre cómo, cómo se obtiene gráficamente el valor de infiltración básica. Bueno, ¿para qué nos permite esto? Decíamos hace un ratito. Para evaluar prácticas de manejo, si va a ser en secano. Para evaluar prácticas de manejo que tienen que ver con la conservación de la estructura en superficie. Para, por ejemplo, cuando trabajamos con pasturas o con carga animal, para ajustar la carga animal y evaluar si eso afecta o no el ingreso de agua vertical en el suelo. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Donde,
Por ejemplo, un suelo sin disturbios. ¿Se acuerdan que nosotros siempre le decíamos buscar un lugar donde no se haya modificado y comparar con eso en las condiciones que queremos evaluar? Entonces acá estos autores lo que hicieron fue, tomaron un suelo sin disturbio, midieron la infiltración básica y llegó alrededor de 14.63 centímetros hora. Y lo que se observa, ¿qué es? A ver, ayúdenme ustedes a la interpretación. Yo tomo un poquito de agua. ¿Qué es lo que pueden interpretar ustedes de esto? ¿Hacemos dedocracia? No, ¿no? ¿Alguien se anima a hacer una interpretación? Bueno, Y que en una hora en el suelo sin disturbio, digamos, la parte sin disturbio ingresó 14,63 centímetros de lámina de agua. bien, eso es cuando alcanza el valor de infiltración básica, ¿sí? Es decir, la tasa a la cual la velocidad de ingreso de agua al suelo, el momento en que la velocidad de ingreso de agua al suelo se hace más o menos constante. Ese valor es máximo cuando el suelo se encuentra sin disturbar, ¿sí? Después lo que dijeron fue, bueno, vamos a probarlo con diferentes tipos de pasturas. Pastura bajo siembra directa, ¿sí? Dos condiciones distintas, y una pastura que está degradada. Y lo que se observa es que no tiene, no le puso el análisis estadístico, pero pareciera que no hay mucha diferencia entre las tres pasturas independientemente del sistema de manejo. Pero sí que hay diferencias respecto a la agricultura. Y vean acá, por ejemplo, este LM, no sé si es labranza, no sé qué tipo de labranza será, pero es continuo, esto es siembra directa y esta es reciente. Es decir, que con una labranza reciente decae respecto de la situación original, pero que cuando es continua puede llegar a ser un tercio de lo que es el valor de infiltración básica. Esta es una forma de ayudarnos a interpretar cómo puede funcionar el valor de infiltración básica como diagnóstico del estado de un suelo. Profe, disculpe. Sí, sí. Digamos, en el gráfico ese, ¿cómo nosotros podríamos mejorar la infiltración básica en, por ejemplo, la agricultura continua bajo siembra directa? Bueno, fíjate, insisto con esto, no pusieron acá ellos si hay diferencia estadística o no, ¿sí? Pero lo que muestra acá es que para esta variable, ojo, hay que ver las restantes, no hay mucha diferencia entre hacer directa o labranza, ¿sí? Lo que sí está claro es que si un suelo se inaugura, digamos, sin disturbio para la agricultura continua, va a haber una caída de la tasa de infiltración. ¿Está? No es el sentido que busquemos alternativas para manejo ahora, pero sí que tratemos de entender en qué situaciones podemos usarlo como herramienta de diagnóstico. ¿Me doy a entender, Facundo? Sí, profe, está bien. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, gracias. Obviamente esto lo tenemos que contrastar con un montón de otras cuestiones, no es solamente esta variable la que nos va a hacer elegir uno u otro sistema de manejo, pero si el problema es el escurrimiento superficial, bueno, esta va a ser una variable muy sensible. Bien, bueno, al igual que la conductividad hidráulica, recuerden que la conductividad hidráulica, la K de Darcy, se expresa en centímetros hora. Hay un ranking, un score, una forma de poder evaluarlo, lo ponemos en forma de semáforo para poder recordarlo, y es la forma en que le pedimos que traten de asociarlo. Piensen siempre en los valores moderados, de 2 a 6,3, muy lenta, menor a 0,1, y muy rápida, mayor a 25 centímetros por hora. O sea, son 250 milímetros. Imagínense 250 milímetros de agua, 25 centímetros de agua, ¿sí? Por cada metro de suelo ingresando en el término de una hora. ¿Está? Esa es más o menos la idea que ustedes deberían llevarse. Y vean ustedes que los rangos de velocidad de infiltración son similares pero diferentes de los de conductividad hidráulica, y que si bien algunos autores utilizan
en la lectura de infiltración después de mucho tiempo como conductividad hidráulica no es estrictamente la conductividad hidráulica. Pues la conductividad hidráulica es a flujo saturado, todos los poros cubiertos por agua, y el agua se mueve como si fuera en un tubo poroso. Como sugerencia, leer Gavande, que está muy bueno. En la monografía de Prause está todo esto, y está el desarrollo matemático que vamos a ver en un ratito, y el de Montenegro, que tiene por ahí parte de retoma de lo de Gavande, y está bastante claro también. Ahora sí, no les voy a poner rosquillas, pero si quieren hacemos 59. Hacemos 5 minutos y retomamos, ¿les parece? Bien, profe.